Bueno, como estas clases son una aproximación a la comunidad organizada, que es el libro del general Perón, y para facilitar su abordaje por parte de quienes lo lean por primera vez, les recomendamos que esto no lo tomen como una clase de filosofía, porque no es una clase de filosofía, ni siquiera es una clase sobre este libro de Perón. Esto que hacemos es apenas una llave de entrada, reitero, una especie de guía para que quienes lo aborden de manera inicial vean facilitado ese ingreso y ese recorrido. Solo eso. Estas clases no pretenden hacer más que eso. Bien, sigamos adelante. En la charla anterior vimos lo que Perón plantea respecto a la superación de la lucha de clases. Es decir, la evidencia de que la humanidad va a avanzar más y mejor por el camino de la colaboración y no por el de la lucha. Decimos evidencia porque lo que Perón sostiene en ese discurso de 1949, en aquella Argentina, es que eso ya se estaba realizando. La comunidad organizada, por lo tanto, no es una teoría, sino la demostración de algo realizado en el universo de lo concreto. Y por eso, Perón sostiene que la lucha de clases ha sido superada, porque en aquella Argentina quedó comprobado que con la colaboración entre patrones y obreros, entre varones y mujeres, entre soldados y trabajadores, y entre los distintos cultos religiosos, era posible, y a través de esa alianza de todo un pueblo y en paz, se podía construir la felicidad de millones de personas. Porque hay algo que no tenemos que olvidar, ya lo hemos dicho, el peronismo no es estado de bienestar keynesiano, sino el estado de felicidad de todo un pueblo. Y eso no es una teoría a construir, sino es una demostración de que se ha podido realizar. Y esto se consiguió ¿por qué? Porque mientras el resto de las ideologías ponían el centro, su centro de acción en la economía, el peronismo lo puso en el ser humano. Esa era y es la razón humanista de Perón, basada en un profundo cristianismo llevado a la práctica desde una política de Estado. La humanidad necesita fe en su destino, dice Perón, y agrega que el tránsito del yo al nosotros no debe exterminar a las individualidades, sino reafirmarlas, pero como algo no desconectado del conjunto, sino precisamente en función de lo colectivo. De manera que si ese fenómeno se ordena de esa forma, caracterizará a su época más como edad que como motín. Cuando Perón habla del yo en el nosotros y dice que reafirma en ese sentido la realización de ese yo en función de lo colectivo, habla de algo que reiterará en varias oportunidades a lo largo del libro. Al principio aquel de la realización del yo en el nosotros, dice Perón, le agregamos que a ese nosotros debemos realizarlo y perfeccionarlo por el yo. Ese nosotros será mejor si se realiza y perfecciona desde el yo mismo. Expliquémoslo de otra manera. Mientras el colectivismo mira el bosque, el individualismo mira el árbol. Y ante esas dos opciones, el peronismo los ve a ambos y sostiene que para tener
un bosque saludable, es sustantivo y primordial que cada árbol crezca sano. Y en el caso de la sociedad humana, que es un conjunto en el que cada ser humano no puede realizarse solo, lo que busca es que cada persona viva sabiendo, lo que busca el peronismo, es que cada persona viva sabiendo de manera consciente que forma parte de una comunidad organizada, a la que podrá realizar a medida que se realiza. Es decir, el ser humano se puede realizar individualmente en el mismo momento, tiempo y espacio en el que colabora para la construcción de esa comunidad. Así las cosas, dice Perón, se impone una revisión de la jerarquía humana que no debe sacrificarse ante la omnipotencia del Estado. ¿Se acuerda cuando hablábamos del principio aristotélico de la omnipotencia del Estado? Bueno, acá vuelve Perón sobre eso y lo aclara. Porque ante esa omnipotencia, dice Perón, sostenida desde el colectivismo, cada ser humano significará cero. Y una suma de ceros va a dar siempre cero. Por lo tanto, la comunidad colectivista no logra sociedades vivificadas, sino anuladas. Mientras que, por otra parte, el individualismo, a través de la sociedad de consumo y de la maquinización en línea y en serie, terminará por insectificar al ser humano, que ya no se sentirá parte de un universo superior, sino una entidad condenada solamente a producir y consumir. El peronismo ve a la humanidad, la divisa, pero ese paisaje no lo ciega, ya que sabe que cada entidad humana dentro de ese conjunto vale por sí misma y merece que se le facilite su propia realización. De la humanidad como crisol de la dignidad y como atmósfera de la libertad, habla Perón ya en el capítulo 14. Porque hay otra libertad del individualismo que vigoriza el yo, pero lo hace negando al nosotros. Y eso tampoco sirve, porque el hombre no es una personalidad libre hasta que no aprende a respetar al prójimo. El prójimo, respetar, considerar los derechos del prójimo, del próximo, del que está cerca nuestro. Y culmina ese capítulo con una frase que creo que no es necesario explicar y que voy a leerles textualmente. Dice Perón que solo en el dilatado marco de la convivencia puede producirse la personalidad libre y no en el aislamiento. Y a nosotros nos es grato llegar a la humanidad por el individualismo y a este por la dignificación y acentuación de sus valores permanentes. ¡Qué capo! Un capo el general. Bueno, el capítulo 15 lleva un título: Espíritu y materia, dos polos de la filosofía. Y ahí nos dice Perón que las sociedades pasaron de la espiritualidad de esencia religiosa a un materialismo de orden científico. Y sostiene Perón que en nuestros días, 1949, con las masas ya en la escena pública y con la traducción y por lo tanto la difusión y el conocimiento de las doctrinas políticas, se nos confiere una aguda responsabilidad de tomar partido en esa disputa y pasa a definir lo que titula como el cuerpo y el alma, el cosmos del hombre. La lucha por someter
a los apetitos del cuerpo, ante los dictados del alma, habían sido ya estudiados, dice Perón, por los Vedas en los albores de la humanidad mediante el yoga. Los griegos, a través de Platón, plantearán que es a través del alma cómo se vencen las potencias inferiores, es decir, que hay que someter al ser a los dictados del alma. Pero el cristianismo aportará en esa disputa la fe, la inmortalidad del alma hecha doctrina de vida. Bueno, por hoy dejamos acá. Muchas gracias.